Aparte del problema de Jimmy, ¿alguna cosa más? ¿O cómo encaráis ya falta de entrenamiento de hoy y mañana? Aparte de eso, ¿algún problema? Bueno, tuvimos algún jugador con alguna molestia y bueno, estamos un poco pendientes de ver la evolución estos 2 días que nos quedan para ver, bueno, para tomar decisiones y ver el equipo que sacamos y la convocatoria que hacemos. ¿Quiénes andan con alguna molestia? Saro tiene algún problema muscular, Guille, bueno, ahí tenemos un par de futbolistas más que no tienen molestias, que no pudieron hacer la semana que nos gustaría, pero bueno, yo ya lo comentaba la semana pasada que estoy encantado con la plantilla que tengo y si no pueden jugar unos, pues máxima confianza en el que tenga que salir a jugar y en el compañero que después tenga que entrar X minutos. Bueno, el problema de Jimmy no es para un partido, no es para 3 y bueno, es un hombre importante por su experiencia en la categoría. Sí, evidentemente Jimmy es una persona muy importante en esta plantilla, un poco por lo que dices tú, por veteranía y bueno, y pues por el tipo de jugador que es, pero bueno, como te comentaba, tenemos futbolistas que lo pueden suplir, los vamos a apoyar para hacerlo lo mejor posible y sobre todo para que cuando Jimmy esté recuperado, pues que la decisión mía sea difícil. Ojalá que la persona que juegue en su lugar lo haga bien y bueno, y Jimmy tenga que esperar su turno. ¿Hasta qué punto vino bien la mala primera parte del otro día en Pasarón y también un poquito pues con los cambios que hubo, esto y lo otro, pues ver que el equipo es capaz de cambiar para competir de tú a tú con un gran rival como el Pontevedra? ¿Hasta qué punto crees que se sacaron esas conclusiones positivas el otro día? Aparte del punto, que lógicamente también fue muy positivo. Sí, evidentemente cuando te pasa una cosa así tienes que verla, primero analizar el porqué, ¿vale? Ver lo malo para que no se vuelva a repetir, pero sobre todo quedarte con lo positivo, ¿no? De la personalidad y el carácter que tuvo el equipo en la segunda parte, sin estar brillantes, ¿vale? Que es cierto que con balón no llegamos al nivel de lo que me gustaría a mí. Sí que fue un equipo un poco más ordenado. La primera parte sobre todo estuvimos muy largos, ¿vale? El equipo se hizo muy largo, entonces llegábamos siempre tarde a la presión, ganamos muy pocas disputas, ¿vale? En la segunda parte mejoramos un poquito en eso. Pero sobre todo eso, yo creo que a nivel anímico al equipo le vino bien, le puede fortalecer, ¿vale? Que sin estar bien creo que competimos la segunda parte contra un rival que sobre el papel pues está hecho para estar en los puestos de arriba y bueno, tenemos que quedarnos con la parte positiva y lo que te decía, analizar lo negativo para que no se vuelva a repetir. Barrunta es un partido muy distinto el domingo aquí contra el Palencia, un equipo, bueno, para muchos desconocido, ¿no? Pero por lo que han ido comentando algunos, que también le gusta tener el balón, que también le gusta combinar si puede, que no se va a hacer muy extraño el campo como el No, el campo es un campo de dimensiones similar al nuestro, ¿vale? Es un equipo que si tiene la pelota le gusta jugar, ¿vale? Fuerte en el balón parado, ¿vale? Lo hacen bien, tanto ofensivo como defensivo, y después muy peligroso en las transiciones, ¿vale? Yo creo que es un equipo muy completo, se lo comentaba ayer a los jugadores, que si nos pensamos que es un recién ascendido y que por eso vamos a ser superiores a ellos, estamos muy confundidos y lo vamos a pasar mal y podemos perder. Entonces tenemos que salir enchufados, dar nuestra mejor versión, ¿vale? Volver a ser el equipo reconocible sobre todo la pretemporada, la imagen del Fabril, ¿vale? El día que yo es la imagen con la que me quedo y la que me gustaría poder repetir o semejar y sobre todo sobre esa imagen seguir creciendo. Claro, que hablas, bueno, Jimmy no está aquí con molestias, Saro con molestias, me parece que se acumulan todos en la única línea donde no hay un relevo, o sea, dos jugadores por puesto, claramente, o que pueda claramente... Sí, pero bueno, yo ya te digo, desde pretemporada planificamos una plantilla pensando en posibilidades, ¿vale? Para poder duplicar esos puestos, la gente está trabajando muy bien, siempre comenté que yo quiero ser justo con los jugadores y que va a jugar el que realmente se lo merezca y oye, y si no estos jugadores al final no están disponibles, pues jugarán otros compañeros que seguro están preparados para competir igual que ellos, ¿vale? Animarlos, apoyarlos, darles confianza y ya te digo, no hay excusa, ¿vale? Al final, si están aquí es porque confiamos en ellos y creemos que tienen potencial y que lo han demostrado en su trayectoria y no va a haber ningún problema en ese aspecto. Por ejemplo, en el caso de Jimmy, se me ocurre que una opción puede ser Vesprini, que ya jugó la temporada pasada una vez de lateral, o la otra Roque, no sé si barajas más alternativas. Sí, o puede jugar Salado, puede jugar Pablo Antas, opciones hay muchas y en función de eso pues hacer distintas movilidades, ¿no? Ya te digo, estamos valorando opciones y a partir de ahí pues veremos lo que creemos que más nos conviene, también en función de los estados de forma de nuestros jugadores, que bueno, por suerte puedo elegir tranquilamente entre esas opciones y espero acertar.
el gol de Pontevedra es un poco espejo de lo que una de las cosas que le pides al equipo, en el sentido de que es un balón robado y en dos pases tiene una situación de gol. Sí. En el fútbol moderno ahora mismo todos los equipos se entrenan bien, trabajan bien físicamente, con lo cual atacar dos líneas de 4 juntitas, ordenadas y sobre todo colocadas es muy difícil, ¿no? Entonces un porcentaje muy alto de los goles ahora mismo se meten en transiciones, se consiguen en transiciones, y es una de las cosas que sí que me gustaría explotar. Evidentemente vamos a trabajar los ataques posicionales, porque vamos a ser un equipo que va a querer el balón, pero sí que cuando recuperemos quiero que sea un equipo muy vertical. ¿Qué crees que debe mejorar más el equipo con respecto a Pasarón? Pues sobre todo las distancias, ¿vale? A nivel defensivo las distancias, me gustaría que fuésemos un poquito más agresivos, ¿vale? En las disputas, que creo que ese sí que es un hándicap que ya venimos arrastrando de estos últimos años, sobre todo por el perfil de los jugadores, ¿vale? Y después con balón sí que me gustaría que la circulación fuera mucho más rápida, ¿vale? Y los posicionamientos, ¿vale? Estar un poquito más ordenados para que estas circulaciones que os comentaba sean mucho más fluidas y más sencillas. Vienen los partidos seguidos en casa, obviamente el objetivo es salir a competir en los dos, pero no sé si a estas alturas la importancia de ganar los dos, la importancia más que una clasificación mejor o peor, quizás es la confianza que puede dar a un equipo donde hay bastantes caras nuevas para trabajar con tranquilidad en el Senado. Sí, hombre, a mí la confianza me la dan los resultados. Yo estoy aquí para ganar, esto es fútbol de rendimiento, pero después evidentemente prefiero ganar de una determinada manera, ¿vale? Por eso comentaba que la segunda parte nos puede fortalecer anímicamente ciertos aspectos. Evidentemente en otros tenemos que mejorar, ¿vale? Aquí vamos a estar en nuestra casa, un estadio que conocemos, un campo que conocemos, y ahora lo que hemos trabajado esta semana sobre todo es para intentar mejorar esa versión cuando tengamos la pelota, la posesión, las circulaciones, los posicionamientos, ¿vale? Buscar movilidades para poder hacer daño a un rival que, ya te digo, nos va a poner las cosas muy difíciles, porque es un rival que yo creo que tiene las cosas claras, muy ordenadito, y después que cuando tiene la pelota hace cosas bien. Y volviendo al partido de Pasarón y al gol que lo marca Pablo Durán, que bueno, es un poco el jugador que más nos llama la atención, porque también es el que da un salto mayor desde preferente a segunda federación. Es un chaval joven también, que creo que de cabeza va bastante bien, pero no sé esta semana cómo, tú que lo tienes cerca, cómo lo has gestionado, si has tenido que hablar con él, porque al final la repercusión que hay, esto no es en Madrid o en Barça, pero la repercusión que hay en segunda federación no es la misma que en preferente. Sí, pero bueno, él ya te digo, es un chico muy maduro, ¿vale? Ya lo era antes del gol, lo sigue siendo. Estuve hablando con él ayer, porque coincidí en el gimnasio con él, y estuvimos hablando con otro compañero y con él, y la verdad que él está muy tranquilo. Él sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos, sabe que tiene que ir con mucha tranquilidad, ¿vale? Que lo importante es llegar aquí y poder mantenerse, ¿vale? En esta categoría, ojalá siga creciendo y pueda alcanzar cotas mayores, pero en ese aspecto es un chico muy maduro y con los pies en el suelo, y no va a tener ningún problema. ¿Y el partido de Pasarón puede darle el premio de la titularidad esta semana? Bueno, Pablo está trabajando muy bien desde el día que llegó aquí, ¿vale? Entonces, bueno, veremos. Dentro de un partido, yo este año con la plantilla que tengo creo que puedo disputar distintos partidos, y entonces en función de eso pues tomaré decisiones en función de los escenarios que creo que se pueden ir creando, ¿vale? Entonces, no el hecho de quedarse en el banquillo o salir de inicio quiere decir que lo haya hecho mejor o peor. Quiere decir que yo veo un partido, ¿vale? Y sobre ese partido a lo mejor me conviene sacarlo como salió el otro día los últimos 30 minutos. O jugar de inicio, o jugar de delantero, o jugar en la banda izquierda, ¿sabes? Es un chico que me da muchas alternativas. Igual que él, pues escudero, salado, para par. O sea, este año tengo una plantilla muy versátil, ¿vale? Que me da opciones, y bueno, sobre eso trabajaremos para lo que te decía. No tener solo un plan A, ¿vale? Tener un plan A, un plan B y un plan C.